Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, vamos a hacer otro videito, ¿verdad? Tratando de explicar algo de la palabra. Nunca está de más explicar algo de la palabra para que la gente, ¿verdad? Pues sea un poco más claro en este sentido cuando se expresan. Entonces, estaba oyendo, ¿verdad?, a una hermanita en TikTok predicando, hablando del hijo pródigo. También oigo a muchas personas. Yo mismo creo que habré predicado de eso del hijo pródigo en otras ocasiones. Entonces, lo que quiero hablar es de la esencia de la parábola, ¿verdad? Entonces, para hablar de la esencia de la palabra, quiero comparar Romanos capítulo 10 con Lucas 15, que habla del hijo pródigo. Entonces vamos a leer, voy a leer aquí en Romanos 10, 17 en adelante, dice: Romanos 10, 17 en adelante. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Por toda la tierra. Y hasta los fines de la tierra, sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Repito, primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice: resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Lo que quiero decir con esto, ¿verdad?, que cuando leemos la parábola del hijo pródigo, se usa la parábola del hijo pródigo para, mayormente en las iglesias, ¿verdad?, para hablar de la persona que era cristiana y se fue de la iglesia y que se presenta como que esa persona luego regresa a la iglesia donde están los hermanos, el hermano mayor, y se presenta al hermano mayor como que son los demás hermanos de la iglesia que están ahí en la iglesia pero no aprovechan la bendición del Señor. Y yo digo, bueno, sí, más o menos usted puede, ¿verdad?, presentarlo de esa forma, pero no es el sentido de la parábola. Entonces yo creo que cuando cogemos, ¿verdad?, porciones como esa, sería bueno darle el sentido correcto para que la gente esté clara en esa base. Entonces, voy a leerlo de aquí. Parábola del hijo pródigo, Lucas 15. Dice:
También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Quién dijo? Jesús. Él es el que está contando la parábola. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces, toda esta parábola del hijo pródigo está hablando mayormente de el mismo pasaje que acabo de leer. Está tocando ese punto. Bien. Mire. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído?
Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a celos. Pueblo insensato. Dígame usted si la acción del hijo menor no fue una acción insensata. Le está pidiendo a su padre la parte de la herencia cuando aún su padre ni ha muerto. Todavía el padre está vivo y él está pidiéndole la parte de la herencia que le corresponde. ¿Eso es insensato o no es insensato? Entonces, cuando usted compara esto a través de la historia de la raza humana, desde que Dios crea a Adán, ¿verdad? Dios trata de establecer un pueblo para que este pueblo le sirva a Dios. Y obviamente sabemos que este es el pueblo de Israel, al cual Dios le da todas las cosas. Entonces, el resto del mundo se presenta como el hijo menor porque somos parte de la creación de Dios. Y sabemos que Dios pensaba en el hijo menor porque una de las promesas que le hace a Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Por eso, si usted lee aquí en Romanos, dice: pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Dios ha hecho un llamado a todos. Entonces, tendríamos que explicar, ¿verdad?, de que el Señor llamaría a Israel a celos, porque Israel siempre fue un pueblo contradictor. Israel siempre ha sido un pueblo, dice, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. A un pueblo rebelde y contradictor. Israel era ese pueblo que estaba ahí sirviendo para el Señor, pero no participaba de lo que Dios lo había hecho dueño de eso. Él dice: todo lo que yo tengo es tuyo, lo mío es tuyo, pero tú no lo quisiste aprovechar. Tú no lo quisiste aprovechar. Ahí volvemos, ahí podemos que leer en Romanos cuando dice que Israel trató de justificarse bajo las obras de la ley, mientras que al hijo menor ahora se le presenta la fe en Jesucristo. Pero Israel desechó esa fe. Vio a Jesucristo como un obstáculo. O sea, todo el pasaje del hijo pródigo está hablando de esa relación. Por eso dice que el papá vio a su hijo a la distancia. O sea, el papá estaba pendiente de que esto se diera. El plan de salvación para la humanidad. El hijo menor representa a la humanidad perdida, a los que no tenían ni fe ni esperanza, a los que no eran pueblo, a los que estaban comiendo algarroba,
a los que estaban viviendo de los cerdos. Los cerdos en este capítulo representan inmundicia, a los que vivían en la inmundicia, a los que no tenían fe ni esperanza. Eso es lo que está pasando en esta parábola. Entonces, cuando el padre ve a su hijo venir a él arrepentido, cuando ve a su hijo venir a él arrepentido y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue que, movido a misericordia, Dios fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esto es lo que se da. Es lo que se da en el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque había que establecer un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto se tenía que ratificar por medio de un sacrificio de sangre, así como se hacía en el Antiguo Testamento. Todo esto está relacionado a eso. Todo este pasaje está relacionado a eso. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ve? Fuera de Israel no había salvación hasta que Israel decide desechar la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser principal piedra del ángulo. Israel desecha a Jesucristo. Dios es movido a misericordia. Y Dios dice que llamaría un pueblo que no es pueblo. Ahí, mientras estaba ese pueblo en las algarrobas, comiéndose las algarrobas de los cerdos, trabajando con los cerdos, entonces ve la oportunidad y dice: espérate, pero ¿qué yo hago aquí cuando yo puedo ir donde mi papá? Y aún los jornaleros de mi papá comen mejor que yo. Aún los que trabajan para mi papá comen mejor que yo. Vamos allá, que sea que me haga uno de sus jornaleros. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano. Jesús decía a los discípulos: he aquí, yo os he dado autoridad. He aquí, yo os he dado autoridad. ¿Por qué? Porque él había recibido autoridad también. O sea, compartía de esa autoridad con su iglesia, con su cuerpo. Y traed el becerro gordo y matémosle y comamos y hagamos fiesta. Y hagamos fiesta. Así que todo está relacionado a eso. Todo está relacionado a ese evento. Por eso que no es simplemente el hecho de que se fue un hermano, a ver si el hermano vuelve. No, cuando Dios estaba hablando de esta parábola, estaba hablando de la humanidad. Entonces, poner un anillo que representa esa autoridad, poner un vestido que representa la santificación, un vestido limpio, representa la santificación, y poner calzado en sus pies que tiene que ver con el evangelio de Jesucristo. De ahí la parábola de la higuera estéril, cuando el pueblo de Israel se compara con una higuera estéril que no daba fruto, no tenía fruto.
y el Señor la maldice. El Señor la maldice y dice, nadie más comerá fruto de ti. Nadie más comerá fruto de ti. Por eso Dios dice, yo llamaré a otro pueblo que dará fruto. Que dará el fruto que yo necesito. Por eso el calzado en sus pies tiene que ver con el evangelio. Traed el becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiesta. Y hagamos fiesta. De ahí que la fiesta se puede comparar a las bodas del Cordero, ya que Jesucristo ahora se puede casar. Jesucristo se puede casar con la novia. ¿Por qué? Porque queda libre del matrimonio. Dios queda libre del matrimonio en Cristo. Cuando Cristo muere es como si Dios hubiese muerto en la cruz. Y al Dios morir en la cruz queda libre del pacto que tenía con Israel, de la alianza que tenía con Israel, y puede ahora crear una nueva alianza con una nueva pareja. Y esa pareja es la iglesia. No está casado con dos. Está casado con una, con la iglesia. Porque la iglesia tampoco puede estar casado con dos. No puede estar con dos pactos. Solo uno. O sea, y todo esto está relacionado a esto mismo. Porque este es mi hijo que era muerto y ha revivido. Por eso la Biblia habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando venimos a Cristo, el Señor nos hace revivir por medio de que en el bautismo es como que estamos sumergidos, se sumerge la vieja criatura y renace un nuevo hombre. Un nuevo hombre espiritual. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué hace esto? Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la música, la danza. Esto es lo que le pasaba a los judíos. Empezaron a escuchar a Juan, a Pablo predicando. Empezaron a oír como los pueblos alababan a Dios cuando Juan y Pedro, cuando Juan y Pedro hicieron milagros. Y la iglesia comenzó a crecer. O sea, oyeron la música, oyeron la algarabía. Los judíos que pensaron que matando a Jesucristo se iba a acabar todo. Y no, ahí era que comenzaba. Ahí era que comenzaba todo. Oyeron la música, la algarabía, la celebración. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué tiene que ver esto? Que el mismo Jesucristo le dice a los discípulos, a los apóstoles, quedaos en Jerusalén, allí van a recibir el Espíritu Santo, van a recibir el poder del Espíritu Santo para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto yo estoy comparando ahí sin mucho, yo no he hecho un estudio de nada de esto, pero
obviamente se puede notar todo este asunto. Dice que se enojó. No quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase que entrase. ¿Va entendiendo? Entonces Jesús manda a los discípulos a predicarle a Jerusalén, a los judíos, en Judea, en Jerusalén, en Samaria, a los samaritanos y al mundo entero. Hasta toda la tierra conocida hasta ese entonces, y la cosa seguiría hasta el día de hoy. ¿Y qué pasó? Que los judíos no quisieron entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Cómo le rogaba? Por medio de la iglesia. Entra, chico. Y manda a la iglesia que le rogaran a su hijo que entrase. A Israel. El mismo Pablo en Romanos escribe diciendo: yo amo a Israel. Y dice: yo mismo me sacrificaría a mí mismo. ¿Cómo es? Él dice: yo mismo me expondría a perdición por tal de que ellos se salvasen. Por tal de que ellos vinieran y entrasen al reino. Y dice el 29, mas él respondió, dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo y habiéndote desobedecido y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esa parte es ese celo que dice Pablo, porque ellos tienen celo de Dios. Pero dice: pero no conocieron al Señor conforme a ciencia. Desecharon la ciencia de Dios. Desecharon la ciencia. Y entonces, para cerrar, ve cómo todo esto encaja. Es que usted tiene, para aprender bien esta parábola, usted tiene que ver esa relación entre el judío de aquel tiempo, Israel, y la iglesia. El judío de Israel era el hermano mayor, y la iglesia, los que han recibido a Jesucristo como Salvador, son el hermano menor. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras ha hecho matar el becerro, ¿ves? Por eso dice: hay un pueblo que no es pueblo. Dice, Dios decía: voy a llamar a un pueblo que no es pueblo. ¿Por qué? Porque así vivía el hombre, en el desperdicio, en la inmundicia. Dice, él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero ese celo de Israel no le permitía ver, no le permitía ver lo que estaba aconteciendo. Y entonces hay personas en este tiempo que han venido arrastrando ese mismo celo de Israel y quieren hacer errar al cristiano de hoy. Todavía sigue esa lucha. Así que, mi hermano, cuando usted predique sobre este capítulo, pues ya sabe la relación que hay entre el hermano mayor y el hermano menor.
y que nosotros somos parte de ese hermano menor. Así que esto es sencillo, obviamente, pero se puede profundizar mucho más en eso. Así que, para adelante. Dios le continúe bendiciendo.